Vamos con el 3.7, la guerra de los 30 años y la pérdida de la hegemonía española en Europa. El epígrafe podía tener distintas interpretaciones. Podríamos centrarnos solo en hablar de la guerra de los 30 años, pero a mí me parece que es más correcto hablar de toda la política exterior, más o menos de la monarquía durante este siglo XVII, porque una cosa no se entendería sin explicar la anterior. Por ejemplo, las decisiones de Felipe IV no se entienden sin las decisiones de Felipe III. Por eso, lo que he hecho es en este epígrafe un resumen de las características generales de la política exterior de los distintos reinos de la monarquía hispánica a lo largo del siglo XVII. Pues eso vamos a empezar. Felipe III. Felipe III, que había llegado al trono en 1598 y muere en 1621. Felipe III hereda diversos conflictos por parte de su padre, Felipe II. Su padre, a lo largo de su reinado, tuvo que declarar la bancarrota en distintas ocasiones, y una de las últimas fue prácticamente en los últimos años de su reinado. Por tanto, la monarquía está arruinada. Así que Felipe III, que tampoco es un rey muy dado a los conflictos, va a caracterizar su reinado por una tendencia más pactista. Su reinado es un periodo de paz. Dos circunstancias le permiten tener ese tipo de política exterior. Por un lado, la gran enemiga de Felipe II, que había sido Isabel I de Inglaterra, muere en el año 1603. Y Jacobo I Estuardo, que es el sucesor de Isabel I, que además es católico, se va a llevar muchísimo mejor con la monarquía hispánica. Y eso va a permitir firmar la paz con Inglaterra en el año 1604. Por otro lado, como ya os he dicho, la ruina financiera de la monarquía hace que sostener la guerra en Flandes, en los Países Bajos, sea prácticamente económicamente imposible. Además, se había llegado a un periodo en el que prácticamente no había movimientos de fronteras. Así que, aun no gustándole demasiado a Felipe III tener que hacer esto, pero se va a firmar con las Provincias Unidas una tregua por 12 años, en el año 1609. Desde esta fecha, de 1609 y hasta prácticamente el final del reinado de Felipe III, no va a haber intervenciones exteriores destacables. Otra cosa va a ser ya el reinado de Felipe IV. Felipe IV, que reina entre 1621 a 1665, las guerras van a ser constantes durante su reinado. Su reinado prácticamente ha marcado lo que es la visión total del siglo XVII. El siglo XVII es considerado por eso el siglo de hierro, el siglo de las guerras continuas. La cruel guerra de los 30 años va a tener lugar durante su reinado, y ligada a esta guerra, pues luego la guerra franco-española, que culmina en 1659. Todo esto son ejemplos de los continuos conflictos que se van a vivir durante el reinado de Felipe IV. El principal de todos ellos, la guerra de los 30 años, una guerra que va a tener lugar entre 1618 y 1648. Es una guerra que en inicio no tiene en principio vamos a decir, una afectación directa a la monarquía. Se entra en esa guerra como prestigio y para apoyar a la otra rama de la familia Habsburgo que había reinando en Europa. Se habían quedado en Austria, si os acordáis, cuando Carlos V abdica, deja la corona imperial a su hermano Fernando y a su hijo Felipe le deja la monarquía. Con lo que a partir de ese momento hay dos dinastías Habsburgo reinando en Europa, una en Madrid y otra en Viena. Pues en 1618 hay una sublevación en Praga en contra de los Habsburgo austriacos. Hay un ataque, vamos a decir, de los luteranos, de los cristianos protestantes en contra de los católicos. Y como al fin y al cabo los reyes de la monarquía hispánica, todos, desde Isabel y Fernando, se les llama reyes católicos, pues Felipe IV decide apoyar a sus primos, vamos a decir, austriacos. Así que se entra en esa guerra para apoyar a los Habsburgo de Viena y a los príncipes católicos alemanes. Esta guerra, que empieza en 1618, además va a enlazar con el fin de la tregua de los 12 años con las Provincias Unidas, que os recuerdo que también son calvinistas protestantes. Y en 1621, pues comienza también la monarquía, reinicia las actividades bélicas contra las Provincias Unidas. Así que
estamos ahí, es una guerra más o menos total entre católicos contra protestantes. El conflicto no se inicia mal, se inicia bastante bien para los intereses de los Habsburgo, como la toma de Breda, esa famosa, que hay un cuadro de Goya, súper famoso, la toma esa de Breda a los holandeses, o las victorias en Nordlingen, la Montaña Blanca, allí en estas victorias en el conflicto en Alemania. El problema es que parece clara la victoria de los Habsburgo en la guerra y el estado más fuerte y poderoso protestante que había en ese momento, en el siglo XVII en Europa, es Suecia. Y Suecia decide entrar en el conflicto en apoyo de los príncipes luteranos. Y por otra parte, Francia. Francia no puede tampoco estratégicamente permitir una victoria de la monarquía y de los Habsburgo. Y a pesar de ser católico, mirad que poco importa esto, a pesar de ser católico, decide entrar en guerra apoyando a los luteranos. La entrada tanto de suecos como de franceses va a cambiar el signo de la guerra. El signo empieza a verse que cambia en 1639. Ahí se produce la derrota naval de las Dunas, que va a suponer la quiebra del dominio hispánico que se había mantenido durante todo el siglo XVI y ese comienzo del XVII en el Atlántico. A pesar de la supuesta derrota, o buena derrota, pero no por culpa de los barcos, sino del tiempo, en la expedición de la Gran Armada, el dominio hispánico se había mantenido en el Atlántico. Hasta esa derrota naval de una flota básicamente neerlandesa. Era básico para la monarquía hispánica, para poder llevar soldados al centro de los conflictos que eran los Países Bajos, el mantener dos rutas abiertas. La ruta marítima, que es esta, y luego también la ruta terrestre. Desde Barcelona llevar soldados hasta Génova, aliado de la monarquía, y desde allí, desde el Ducado de Minal, que era posesión de la monarquía, atravesar zonas de la actual Suiza, aunque os recuerdo que esos son también calvinistas, o meterte por Saboya, llegar al Franco Condado y desde allí ya luego enlazar con los territorios de la monarquía en Luxemburgo y los Países Bajos. Si no se mantienen abiertas estas dos rutas es muy difícil llevar ahí soldados, y entonces la monarquía perdería esta guerra. La derrota de las Dunas lo que hace es cerrar la ruta marítima, ¿vale? La ruta terrestre va a cerrarse bastante cuando se pierde aquí, hay un ducado que se llama Ducado de Mantua y pasa de ser aliado de la monarquía, muere el duque de Mantua y va a ser invadido por Francia. Y cuando Francia tenga el control de ese territorio va a ser muy difícil mandar refuerzos de infantería a los Países Bajos. Consecuencia de ello se produce la derrota en la batalla de Rocroi en 1643, que es derrota total de la infantería. Es la primera gran derrota o tremenda derrota de los tercios castellanos desde prácticamente durante todo el siglo XVII, que nunca habían sido derrotados. Esta derrota, esta fuerte derrota, va a llevar a la firma de la Paz de Westfalia, que pone fin a la Guerra de los 30 años, donde el hecho más importante para la monarquía es el reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas. La Paz de Westfalia no es el fin de las hostilidades para la monarquía porque se mantiene la guerra con Francia, una guerra que va a continuar hasta 1659. Y el hecho que va a marcar el fin de la guerra es en 1658 cuando se produce la derrota de don José de Austria en la batalla de las Dunas. Es otra batalla diferente a esta. Es una batalla básicamente de tierra, no es una batalla naval. En los alrededores de Dunkerque. Y allí las tropas españolas son, las tropas de la monarquía son derrotadas por las tropas francesas. Es una derrota bastante también espectacular, lo que provoca el acuerdo del año siguiente que se llama la Paz de los Pirineos. Por esa paz se van a ceder a Francia, la monarquía tiene que ceder el Rosellón y la Cerdaña, en el norte de la actual Cataluña, además de algunas plazas en Flandes, como Metz o Verdun. Esos territorios en rojo, ¿vale? Son los que se pierden. La monarquía tiene que cederlos a Francia. ¿Vale? Lo que se llama la Cataluña transpirenaica, capital en Perpiñá actual. Pues hasta 1659 esto pertenecía al Principado de Cataluña.
También se acuerda por este Tratado de los Pirineos, y esto es importante para el último epígrafe que vamos a ver del tema 3, el matrimonio de Luis XIV con María Teresa de Austria, hermana de Felipe IV. Con la firma de la Paz de Westfalia y con la firma de la Paz de los Pirineos, lo que se produce básicamente es la pérdida de la hegemonía de la monarquía hispánica. La monarquía hispánica, que había sido hegemónica durante el siglo XVI y hasta ese momento del siglo XVII, pasa a dejar ese puesto a Francia. Francia se convierte en la potencia hegemónica continental a partir de ese momento. Felipe IV muere en 1665 y su heredero es un niño, Carlos II, 1665-1700. Carlos es un hombre enfermizo, ya lo veremos, que va a ser muy manejado por sus válidos. Y que su reinado coincide prácticamente con el reinado de Luis XIV, que es el monarca más hegemónico francés. Y va a ser incapaz, pues eso, de frenar el invasionismo francés de Luis XIV. Y a través de diversas paces, como Nimega, Aquisgrán, Ryswick, pues la monarquía va a tener que ir cediendo diversos territorios, sobre todo de Flandes. La frontera en Flandes, Francia va a ir añadiendo territorios a, la, a su territorio, quitándoselos a la monarquía. ¿Vale? De esta forma, pues también dejamos ya explicado este epígrafe 3.7.